Bien, buenos días, bienvenidos a este maravilloso día de sol que nos recibió con dos soles que dijeron presente a este evento, a la apertura del primer taller, donde sabemos que lidiamos con una tecnología que a veces es amigable y otras veces Pero a mí nos no me juegan empezó contra, a grabar, la pero voz que no los va a seres salir. humanos con nuestra inteligencia, perseverancia, voluntad de saber que el objetivo, de cumplir con nuestro objetivo es lo más importante, vamos a hacer que todo esto sea posible. Estamos en un maravilloso lugar creado por la doctora Natalia Piacentini. Realmente me sorprendió, superó todas mis expectativas, porque yo dije, quiero estar con ella presente en la apertura de este primer Zoom, porque lo importante es el tema que vamos a tratar. Estamos en una era donde realmente la promoción está puesta en que las familias sean cada vez más chiquitas, que los niños, lamentablemente hay una tasa mayor de mortalidad que de natalidad en muchos países, donde por ahí muchas de los procesos y las vivencias que pasamos pasan a ser un trámite, tomamos decisiones a veces con menos asesoramiento que los que necesitamos para comprar un celular o un auto. Entonces, todos esos temas son los que nos ponen a nosotros como eje en prioridad, el decir tenemos que parar y tocar Cualquier estos cosa se temas. me pone en la Viajamos a computadora. Capilla del Monte, la doctora Natalia Piacentini está en Capilla del Monte, y Ana María Ruiz, que es partera, que ahora nos va a contar toda su organización, los años que vienen trabajando, está en Mina Clavero. Y aquí estamos diciendo presentes desde Evolucionando Talleres. Vamos a escuchar a la doctora, va a intervenir, las dos van a estar disertando con toda la experiencia que tiene Ana María. Le voy a pedir a quienes participan que por favor las preguntas, silenciemos todos los micrófonos para que no acople, que hagamos las preguntas por chat y después vamos a hacer en algún corte un tiempito para que podamos responder a las preguntas. Así sale todo prolijo y después podemos subir esto al canal de YouTube de evolucionando.talleres. Gracias por estar ahí y ahora le damos paso a las dos profesionales de la hostia que el universo me llevó a conectar y a que entren en mi campo, como me decía ayer una persona. Agradezco porque hayan entrado en mi campo. Muchas gracias, bienvenidas. Doctora, todo suyo. Estuvo acá. Buenos días a todos, feliz y bendecido día para todos. Es un lujo, vinieron a grabar acá directamente. Es como algo cósmico, ¿viste, Anita? Como siempre, todas las líneas cósmicas están todas conectadas. Bueno, bienvenidos a todos, es un lujo estar con mi amiga acá de tantos años, bueno, con esta tarea tan maravillosa del parto humanizado y respetado, con la conciencia de los nuevos niños y propiciar algo que es maravilloso, que preparar a profesionales y ayudarnos a tomar contacto y conciencia de quiénes vienen, por qué vienen justo en este momento planetario que es también tan importante, estos niños diamantinos que están forjando toda la fuerza para llegar a esta tierra tan hermosa. Bueno, me presento. Yo soy Natalia Andrea Piacentini, bueno, un ser al servicio del amor, al servicio de la vida. Realizo medicina holística integral, me he recibido en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. Y bueno, y vengo acompañando a estas familias, estas enormes seres que propician el contacto hacia la nueva era y hacia la nueva vida. Y bueno, contarles que vengo de una familia ancestralmente con toda esta virtud, con estos dones, que una partera abuela, bisabuela, que se llama Corina Fredes, y que ella fue la primera que abrió una clínica en Goya Corrientes, desde esa época que venían a caballo, estamos hablando de los campos, cuando llegaban las personas, y ella los atendía y tenía como ese espacio donde recibían a las mamás y a los papás, y durante todo el proceso estaban los padres presentes y el niño. O sea, prácticamente una odisea, porque llegaban del campo y se quedaban los meses que sean necesarios para el proceso de parto. De ahí, bueno, abuelos y de las dos partes, de las dos líneas maternas y paternas,
reforestadores, o sea, plantando árboles y conectando esta conciencia de que mi abuelo Ricardo plantó para su hija Mabel 1111 árboles para su nacimiento, ¿no? Entonces, es como unía la tierra con este concepto de cómo recibir ese niño, ¿no? Se decía que antes venía el niño con el pan debajo del brazo, bueno, acá venían con árboles debajo del brazo, así que la verdad que es hermoso, honrando primero a mis ancestros, y segundo, dar gracias por esta conexión sagrada que tuvimos con Anita. Fuimos a Mina Clavero, ya no me acuerdo qué etapa, pero bueno, fuimos con Pachi, con un equipo de mujeres hermosas, y cuando habíamos llegado, Anita había pedido una señal del cielo y que era definitivo, ¿no? Y en ese momento que llegamos nosotros, era la respuesta a su señal. E indagando, 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 terminamos bueno, haciéndole partícipe que hice un viaje iniciático de muchos años y termino en Guatemala y en Guatemala había una hermosa mujer que se llama Cindy y que es partera cósmica, le decimos nosotros. Y nos recibió en Guatemala, estuvimos prácticamente en su clínica, en su espacio. Ahí era donde se hacía el rescate de saberes de abuelas mayas que tenían toda esta conexión ancestral con el parto, ¿no? Y ahí se generaba ese intercambio entre ellas para aprender a leer y a escribir que financiaban la fundación de Cindy, y ellas mostraban a los profesionales cómo volver a ciertas técnicas ancestrales que permitía que la mamá sienta esa conexión con la madre tierra, pero al mismo tiempo sea sostenida por estas mamachas. Tal es así que esa línea temporal de conexiones espirituales, porque vos viste que todo en el universo está unido, llegamos hablando con mi amiga y agarra y me cuenta que ella había recibido a Cindy en su casa. Y ahí, bueno, un poquito paso palabra para que vos comentes eso, Anita, porque me Sí. parece sumamente importante este nexo, ¿no? Bueno, hola, ¿qué tal? Es un placer, un placer. Es como, a ver, es la mejor crema nutritiva para mi vida en esta etapa y con la pasión que mueve mis días, que es, ¿no? El nacimiento, la reproducción de esta raza hermosa. Así que bueno, muchas gracias por ahí y bueno, tomando un poco el tema que vos estabas abordando de Cinda Waterman, una partera californiana formada con una escuela de partería muy particular, con un acento muy importante en la mirada humanística, en el respeto por los tiempos, y ante mi pedido al universo, que en realidad fue reforzar esto del amor universal, ¿no? Que coincidía con una movida en mi vida después de 20 y pico de años de irme de Buenos Aires y buscar un espacio que me permitiera oxigenar la partería, eh, de observar tanta violencia obstétrica. Buscaba el espacio y poder expandir ese sentimiento que crecía en mí. Bueno, y ese pedido al universo se fue dando estos encuentros en etapa. Primero apareció el espacio tras la sierra, el lugar donde actualmente sigo viviendo. Después apareció Cinda, con esa otra formación que formaría un complemento de mi formación universitaria, con esa mirada humanística. Y seguí pidiendo al universo, ¿no? Por el amor universal en sus diversas expresiones, y ahí aparecieron un grupo de mujeres que venían de Capilla, donde estaban Nata y Nati y otras mujeres hermosas, y bueno, y llegamos a esa coincidencia de que ambas conocíamos a Cinda Waterman, ¿no? Que fue un hilo también conductor para encontrarnos, y en lo personal, habiendo trabajado mucho, yo creo que como partera, lo siento así, fue un renacimiento.
en mí, ¿no? Con respecto a la partería y ahí Cinda siendo, partiéndome a mí en ese nacimiento. Y ahí vino todo lo demás, ¿no? Que Nati, poder llevar ese mensaje a los distintos lugares de la zona, encontrarme con personas que también eran afines a ese pensamiento, a esa búsqueda. Entonces realmente se abrió un portal de las distintas expresiones del amor universal que yo estaba pidiendo. Así que fue maravilloso. El encuentro sigue siendo maravilloso, por eso digo que esto es como nutrir nuevamente, ¿no? En épocas que son tan arduas, porque así como se crean nuevas estrategias para poder proteger y resguardar la llegada de los niños, de estos seres de luz tan potentes, también hay una contracara que se crean nuevas modalidades violentas, ¿no? Donde son a veces muy sutiles. En estas épocas son muy sutiles y hay muchos discursos dentro de los cuales se habla del respeto por el nacimiento, pero dista bastante. Entonces, este movimiento, este grupo, realmente creo que es crear unas nuevas estrategias para poder volver a proponer, ¿no?, un espacio donde lo sagrado en la llegada sea lo prioritario, lo más importante. Qué divino, Anita, qué hermoso, como siempre. Bueno, sigo con el hilo. Dale, Y el hilo nos llevaba a que, bueno, en la participación con Pachi, que es una de las precursoras también acá del parto humanizado y respetado en Capilla del Monte, nos regala una pintura. Y llevamos la pintura, ¿no? Y cuando llegamos a la clínica, dijimos, bueno, además porque tuvimos un intercambio tan maravilloso con Cindy, queríamos regalarle la pintura. Y la pintura era de mujeres, una mujer pariendo, una mujer arcoíris pariendo, la nueva humanidad. Y cuando la dejamos, tenía toda una poesía abajo, llegaron personas de Estados Unidos y vieron y venían a dar a luz a Argentina. Y resulta que cuando vieron esa pintura, quedaron conmocionados espiritualmente, dándole la señal de dar a luz ahí en Guatemala, en el espacio de Cindy. Entonces, a mí lo que me lleva a la reflexión es que todos los servidores del amor, todos los servidores y guardianes de la vida, estamos aquí para entregar nuestro espíritu hacia esta nueva raza que llega y coronarlo con nuestras experiencias, con nuestros testimonios, con nuestros viajes. Yo a partir de ahí he viajado casi 10 años por distintas tribus, distintas organizaciones, también compartiendo este sentido de cómo es la mirada del nacer en las diferentes culturas, ¿no? Y cada cultura, cómo me iba entregando ese otro colorcito y ese sentido espiritual que le daba, ¿no? Llegué por ejemplo, a Venezuela, y en Venezuela ellos hablan de que los niños son una estrella y que cuando los padres conciben espiritualmente, esa estrella desciende al útero, ¿no? Entonces, desde ahí se le prepara una canción desde la parte espiritual, la tribu, para ese niño que van a nacer, y todos entonan esa canción porque es el espíritu de ese niño que va a anclar y llegar a la tierra. Entonces, desde este punto de vista, desde que la concepción y la mirada de recibir a esa estrella, de recibir este espíritu, nos conmociona, creo que es ahí donde nosotros tenemos que volver a la mirada de lo sagrado, a la mirada de la preparación de esos progenitores, a la mirada de una concepción de vuelta sagrada, reconectada con la tierra, reconectada con las medicinas sagradas y plantas naturales que están en el entorno. En fin, tanto para rescatar en este sentido que a mí me llenaba el alma, el espíritu, reconocer que somos más de lo que el sistema nos quiere hacer creer,
¿no? Somos mucho más. Y en ese mucho más, cuando nosotros volvemos a obtener esa identidad sagrada, esa conexión espiritual, todo el sistema solito empieza a caerse porque no tiene peso. Entonces creo que levantar, elevar la mirada hacia lo sagrado, reconectar hacia lo simple y volver un acto de amor cada estado, tanto de la concepción, de la preparación, desde la idea de que quiero ser mamá, desde la idea de que quiero ser papá, ¿no? Desde esa idea es donde se fecunda el espíritu en la conciencia. Desde ahí volver y reconectar con nuestra alma, que ella sabe todo, absolutamente todo. De hecho, también tengo una experiencia con mi sobrina que antes de nacer acompañaba a mi hermana en el parto, en la gestación y ya por dar a luz, y me dice en el sueño, se me presenta ella con una niña de 4 años en el sueño, con todos pájaros en su cuerpo, y ella me mira así y me dice, decile a mi mamá que yo sé cómo nacer. Decile a mi mamá que no se preocupe, que yo sé cómo nacer. Entonces, imagínense que del otro lado los niños nos están diciendo, muchachos, déjense de tanta preocupación, ¿no? Que es todo fisiológico, que cuando respetamos nuestros ciclos, nuestros ritmos, nuestro corazón, entramos en una sincronía espiritual, que todo va acompañado, porque no estamos solos. El tema es que el sistema nos hizo creer que nosotros estamos desvinculados de la vida. Sin embargo, nosotros estamos vinculados de algo tan profundo que nos conecta naturalmente con este estado que es la vida misma. Bueno, paso palabra ahí, Anita, para aportar desde tu corazón. Es que yo creo que cada uno de nosotros que nos moviliza el tema este del nacimiento y resguardar, ¿no? Desde el lugar, ese sentimiento de sagrado, único, intocable. Eh, es una tarea ardua porque con la mirada espiritual que tienen en este caso como vos y en el camino que me ha tocado a mí transitar en búsqueda de lo espiritual, porque quiero hacer un poco de historia de lo personal, ¿no? Cómo pude revertir, desandar ese camino. Para los que de alguna forma hemos recibido una formación muy rígida desde el sistema, y saber que dentro del sistema uno puede darse cuenta, si es así su sentimiento y su deseo, de decidir y elegir, que a veces desandar ese camino es arduo, ¿no? Es como, a ver, aquel que nace en plena guerra, en plena batalla, ¿no? Con tanto caudal de violencia alrededor, parece que es natural ese estado, porque no conoce otro. Pero cuando se logra ver de que hay otra situación, donde existe la armonía, la tranquilidad, el amor, la construcción, ahí, bueno, es instalarse en una elección que es fuerte, porque lo conocido es la violencia y lo a conocer es esa espiritualidad, esa paz, eso sagrado. Poder desandar ese camino es arduo y poder llevar esa experiencia como capitalizándolo como de lo que no se debe, para quedarse en lo que sí. Y se necesita coraje. Por eso cuando hablo de Cinda, la voy a traer siempre, en cada instante de mi vida, porque con ella renací. Y entonces poder con ella de la mano ver esa luz, esa espiritualidad, eso sagrado, ¿no? Y que todo lo que el sistema mostraba, lo cual vos te referís, sí, se cae, pero ya no me voy a ocupar de eso, porque mi decisión personal es en esto, en el trabajar en el cambio de actitud. Entonces, para dirigirme más a las personas que por ahí están en ese trance, no de modificar, de cambiar lo andado, eh, es una elección, es una decisión, ¿no? Con respecto a qué rumbo se le va a dar a la vida. Porque no es como que si salgo del sistema, de eso tan intenso,
para convertirme en esto otro y no dejar de ser uno mismo, sino es reconocerse en sus orígenes, porque cada ser trae esto que vos decís, Nati. Entonces es volver a reconocerse, volver a nacer haciendo desde un rol que uno es elegido y también elige de acompañar todo lo que es la temática del abordaje del nacimiento y todo lo que conlleva después, ¿no? Porque sí, es gestar, nacer y la crianza, resguardar esas vidas en todo su periodo evolutivo. Entonces es una responsabilidad muy grande. Y para los que nos tocaron, en mi caso, desandar ese camino tan violento y aportar, ¿no?, esa mirada de descubrir la espiritualidad, es maravilloso. Entonces no hay nada que sostener en lo otro, sino simplemente acompañar y resguardar lo sagrado. Es una elección. Por eso también me dirijo más a las personas gestantes que en estas épocas sí hay todo una movida muy fuerte en el mundo con respecto a seguir insistiendo de no reconocer la fuerza del espíritu, del ser, llegando a este nivel, abordando el nacimiento, que realmente cada persona, cada gestante debe sentir su espíritu. Y después viene todo lo demás, porque el sistema inhibe el sentir el espíritu, ¿no? Hace que se pierda el corazón ahí, ese espíritu que lo diluye. Entonces creo que esta humanidad, las partes que les tocan gestar, nosotros que estamos gestando este movimiento, es reforzar en el espíritu y lo otro viene como complemento. Toda la información, todo lo que hay que saber para resguardar ese cuidado, pero creo que la punta del ovillo viene por ahí, ¿no? Reforzar el espíritu y que nos tenemos que combinar las personas que estamos en camino de construcción, con las que ya vienen como vos, Nati, con un camino muy andado y muy reforzado. Entonces ahí cobijamos entre todos, para que ese espíritu, eso sagrado a lo cual vos te referís, sea cada día más potente. Sí, Anita, concuerdo con vos y sobre todo yo siento que somos como rayos del arco iris, cada uno desde su color, desde su Sí. emanación, desde su luz, proyectamos esta llegada de la nueva humanidad. Y con esto también quiero dar acotación. Bueno, nosotros venimos en tarea con Pachamama, Madre Tierra, y el concepto de lo sagrado y el rescate del femenino sagrado del masculino sagrado. Y en este concepto de Pachamama vinieron unos diputados de México, junto con Huitzilopochtli, una mujer colibrí, danzante de la luna y conectada con los temazcales y la medicina del útero, ¿sí? Que también vamos a tocar ese tema. Y ellos vinieron a traer un mensaje que venían de los indios, de los hermanos del norte, diciendo que la nueva humanidad iba a nacer acá, en Argentina, y especialmente en este lugar. Entonces, creo que nos está hablando en líneas generales que la nueva vida se está por recrear en nosotros mismos también. Es como que si vamos a hacer un parto interno espiritual, nosotros inclusive, sin la fecundación, digamos, pero sí somos fecundados por el sol en este sentido. Y siento, por eso para mí la mirada es con la educación, con el ambiente, la salud transversalmente conectada con todas esas áreas, donde no va solamente la salud como el sistema lo viene actuando, Sí. sino más bien es una interacción entre todas esas áreas que nos permiten mirarnos desde lo holístico, desde lo universal y al mismo tiempo desde lo integral, ¿no? Y recuperar esos lugares donde, por ejemplo, lo primero es cuando tuve 3 años,
qué quería hacer, por qué vine a la tierra y cuál era mi misión. Y el niño te dice, y yo quiero ser jardinero, y yo quiero ser bombero, y yo quiero ser astronauta, ¿no? O yo quiero, qué sé yo, plantar árboles. Y el niño te lo dice, o yo soy músico, dame una guitarra o dame un instrumento. Y todas las tribus reconocían en ese ser ese don que él traía o ella traía y lo captaban en beneficio de la comunidad. Entonces, un poco también volver al rescate de lo sagrado en lo que porta ese ser, lo que viene a atraer, pero no solo para la familia como núcleo, sino para la comunidad lo que representa. Entonces, ese hilado que hemos olvidado, que hemos estado hipnotizados, digamos, por ese sistema tan rígido en el salir de nuestros ritmos naturales, principalmente, correr hacia ningún lugar, principalmente, y seguir sosteniendo cuestiones basadas en lo artificial que nos desregula, nos desvincula. ¿Sí? ¿A qué hablo? ¿Por qué hablo yo esto? Y porque, digamos, está todo en la vida, está todo en la naturaleza, está todo en las plantas, está todo el saber en todo lo que nos rodea. Dios nos puso todo, todo en la tierra, ¿sí? Pero hasta nuestro propio poder, que es una llama interna, está acá en nosotros. Sin embargo, hemos perdido esa mirada de adentro, ¿sí? Y esa conexión, ese vínculo íntimo, y hemos delegado ese poder al externo. Creo que la primera noción o el primer llamado es uno con uno hacia uno. Y desde ahí recombinar con mi ser toda esta amalgama de luz que traigo para el servicio de la comunidad, ¿no? Ahí paso palabra. Sí, me voy un poco también a esto cuando en lo personal me toca estar como partera acompañando familias, ¿no? En el primer encuentro, en las familias que buscan una forma del nacimiento, ¿no? Distinta, eh, y sus preguntas van a esto siempre. Bueno, ¿qué hay que saber? ¿Qué hay que tener? Tengo que tener una pelota para el nacimiento, para transitar el trabajo de parto, tengo que tener una tela, quiero una pileta, bueno. Y todo esto es en lo externo. Y en esto, cuando la pregunta va, bueno, ¿qué sentís? ¿Por dónde sentís que va esta gestación? ¿Cómo sentís la llegada de este bebé? Hay un silencio tan grande, y en esto no, que vos decías recién, cómo uno tiene que reconectarse con el propio nacimiento. Entonces les digo, bueno, a ver qué saben de su propio nacimiento, de, de, de su mamá, qué sentía cuando la estaban gestando a esta futura mamá, o del papá con respecto a su mamá y a su papá. En el sentir? Y a veces queda un gran silencio, generalmente queda ese silencio y creo que es esto, ¿no? Poder abordar el nacimiento de esta nueva humanidad lleva a que las familias, a que todos tengamos ese renacimiento al cual vos te referís. No hay otra, no hay otra, porque es de la única forma que se puede abordar a poder esperar con ese caudal de lo que implica lo sagrado, que es inamovible como tema central, como eje, para que los nacimientos de estos nuevos seres puedan tener esa plenitud y desarrollar con mucha facilidad, allanarles el camino, no protegerlos para que pueda surgir esa sensación de decir, bueno, ¿qué quiere ser? Y sí, ese niño, es increíble cuando un niño nace de otra forma, con ese respeto, con ese ámbito sagrado,
con esa llegada amorosa, cómo después, cuando uno los vuelve a ver a los años, como es un ser maravilloso, porque tiene un potencial espiritual tan grande. Entonces, allanarles el camino, ¿por qué? Y porque no tienen que renacer, como por ejemplo en mi caso, que tuve que renacer de vuelta. Entonces, ese paso que se da tan grande en la humanidad es lo que va a permitir, ¿no? Que la vida sea distinta, que el medio ambiente sea distinto, que todo cambie hacia lo mejor. Salir de la... Una cosa que decía Michelle Oden, Ana, cambia la forma de nacer y cambiará el mundo, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. es tan tal cual, ¿no? Mira, o sea, esto no es solamente una lectura que uno puede tener desde un libro o desde la escucha de la experiencia del otro. Me ha tocado transitar, tengo ya un poquito más de 40 años de estar en la partería con sus distintas características. Y a lo largo de estos años, poder ver en esta comunidad, en la cual hace 20 y pico de años que estoy en Tras la Sierra, ver a jóvenes de 15, 16 años, me los cruzo en el pueblo, en el supermercado, y cuando los observo, digo, oh Dios, tienen una luz en su corazón, una mirada, todo su ser es distinto. Entonces ahí yo digo, oh, corroboro, viendo, ¿no? Escuchando cómo desarrollan, ¿no? Sus experiencias, sus elecciones, digo, y sí, ya sale de la frase, son hechos, ¿no? Es esa realidad. Y realmente es impactante porque si no uno dice, bueno, es sí, como se nace también se vive, y es cierto, tienen una capacidad y una sensibilidad tan distinta. O escucho a veces relatos de papás donde, por ejemplo, algunos que han nacido con Rolo, ¿no? Que fue un médico que tuvo un espacio de nacimientos donde iban las familias a tener a sus hijos, y hoy son papás o mamás, y realmente son distintos, tienen un enfoque distinto. Entonces, yo digo, bueno, agradezco la oportunidad de poder ser parte de esa experiencia, de ver estos seres tan luminosos, ¿no? Y que a su vez como están en la reproducción con sus hijos y ya no están a ver en que la duda, si esto o lo otro, porque tienen claro lo que sienten. Entonces yo digo, bueno, el trabajo en la Ana, ¿a qué partería lo es más atribuís? fácil, ¿eh? ¿A qué lo atribuís? No, ¿A la es forma que de cómo nace? a la forma como nacen, cómo son esperados. Yo te digo que en lo personal también siempre me refiero a esas experiencias, porque leer todo el mundo puede leer o en las redes corre tanta información, pero cuando la vida te da la oportunidad de estar en contacto directo con esos seres, y yo la verdad que es una danza amorosa eterna de que me convierte la vida porque me abre, me renueva la esperanza del cambio, de esta nueva humanidad, ¿no? A veces por ahí me tildo hasta de mujer de poca fe, porque sí, fe, abstracto, ¿no? Y el sentimiento se concreta con la existencia de esos seres. ¿Viste? Los veo músicos, los veo artistas con esa sensibilidad exquisita, ¿no? O trabajando con cultivos, con flores, con plantas aromáticas, con un montón de intercambio con su medio ambiente, con ese don con el cual vienen, que fluye. Entonces, obvio que al ver esos seres digo, wow. O parejas que por ahí, familias
en las cuales vienen también movilizadas por la búsqueda de una nueva forma para que nazcan sus hijos, entonces también rompiendo esa estructura. Pero los otros que han nacido, ese otro grupo que ha nacido distinto, ya vienen con mucha ventaja, muy andado, entonces al crear una comunidad estimula a los demás que no han tenido esa experiencia a mostrar que hay otra forma, que hay de otra manera y que realmente es muy potente. Que no tengan miedo, porque como seres humanos tenemos miedo a lo desconocido, ¿no? Como seres así, por ahí incrédulos u hostigados por el sistema de una forma tal que te quita esa sensibilidad, te aleja. Y estos seres que tienen tan a flor de piel esa sensibilidad, y pues sí se puede y hay que seguir ahí. Yo cuando veo estos niños y que si una está con el violín y la otra está con la cerámica, y la otra está con la pintura y la otra está ahí con su familia, los pequeños, viéndolos trabajar la tierra y vamos a poner esto y lo... eh, no es porque se lo estimulan, ellos mismos tienen esa iniciativa. Es esa fuerza de su espíritu con la cual han llegado está muy intacta. Es muy potente. Entonces digo, bueno, no hay sistema que pueda con esto. No hay que ocuparse ya. No sea de el sistema. Entonces es esto otro. Y agradezco este pasaje en mi vida que me permite ver y sentirme cobijada con esa amorosidad, ¿no? Porque realmente es un abrazo, es el amor y eso te permite tantas cosas, te maravilla, el Tal asombro, cual. no encuentro una palabra tal cual. Entonces, creo que es muy importante poder rescatar en cada persona. Y como a mí, que me ha tocado desandar, para los que tienen que desandar ese camino, yo digo, coraje porque se puede. Coraje, sí, con valor, y va a ser maravilloso, maravilloso. A veces uno se enreda en esto de la complejidad, ¿no? Del día a día y de lo sistemático, y uno dice, no, no, yo tengo que sostener esto por lo otro, los papás que por ahí están muy ocupados y no pueden estar tanto tiempo con la crianza, las mamás que también, y cuando empiezan a soltar y a no resistir, aparece eso que tanto hoy se habla sobre la crianza respetuosa, sobre estos niños especialmente, ¿no? Que han nacido distintos, porque ellos demandan otra forma también de ser acompañados en su crecimiento. Tal cual. Anita, y ahí estábamos hablando, una de las cosas que para mí eh, se sintetiza es como la escucha interna, ¿no? Aprender a escucharnos para saber que el poder nace en nosotros y Sí, que desde ese poder nosotros podemos acompañar a esa concepción, a esa gestación, a ese parto, ¿no? Eso es como la primera línea, siento yo, ¿no? La escucha interna y el poder silenciar o poder discernir entre lo que viene de afuera como impuesto, porque sabemos que convivimos con un sistema basado en leyes que todavía no se cumplen completamente, pero sin embargo hay profesionales que como nosotros estamos ahí en la alborada de la vida guardianeando ese portal sagrado, ¿no? Y bueno, y así como muchos seres que llegan a ti, como muchos seres que llegan a mí, la forma de cómo prepararlos, de cómo apoyarlos, según tu mirada. Y después yo te complemento con lo que recibo. la forma, bueno, uno va modificando, va cambiando, no siempre es de la misma forma como formato de, a ver, de la información que se pueda brindar o que esté buscando la familia. Hoy va más allá, vuelvo a reiterar
es la pregunta con la cual abordo cada encuentro, es lo que sienten. Porque a partir de ahí, como punta de ovillos, puede venir lo demás. Si es una familia que elige abordar un nacimiento en un lugar institucional, poder darle, digamos, herramientas desde lo que sienten hacia dónde van con el reconocimiento de lo que es el respeto y el derecho, que parece que se da por obvio, pero no es así, porque cada persona tiene un concepto distinto y después lo corroboro, ¿no? Con respecto a lo que es el reconocimiento de su propio derecho, no lo saben, y también con lo que significa la palabra respeto. Tiene una diversidad tan grande. Entonces, y voy a dar un ejemplo, ¿no? A veces hay familias que dicen, bueno, queremos abordar un nacimiento lo más natural posible, sin ningún tipo de, digamos, actitud que nos invada. Y después me encuentro que nació una niña y bueno, y enseguida le van a colocar aritos y le van a rapar la cabeza y sin averiguar dicen, no, nos da miedo, entonces nosotros no estamos vacunados, pero vamos a vacunar nuestro bebé. Entonces es buscar un poco más esto, ¿no? Del sentir y la coherencia, porque si alguien en su sentir es su fundamento, y va por ese estilo de vida, bueno, sabrá y verá qué tarea debe tener para aprender y transitar los cambios que vienen. Por eso digo que cuando los padres vienen desde otra forma que han nacido, hay un camino que han allanado a su hijo. Entonces se acompañan desde otra manera. Y con respecto a los asistentes de nacimiento, acompañantes de nacimiento, no está en la prioridad hoy en el caudal de brindar información, ni técnicas, ni las posturas, ni siquiera, te digo, saber los puntos de la ley del nacimiento respetado. Sea indistintamente donde elija tener a su hijo. Hoy creo que hacer hincapié en lo más importante es qué actitud tienen los que van a acompañar en la asistencia de ese nacimiento, en sus distintas circunstancias, desde la profesora de yoga, desde la que da esperodinamia, desde la dula, desde la partera, si hay un pediatra, desde todos los agentes que puedan estar alrededor de un nacimiento o de la gestación en sus distintas etapas. La crianza también. Creo que la actitud que marca cada uno es un poco lo que va a ser como hilo conductor de la modalidad del nacimiento que va a tener ese niño, de la modalidad con la cual esa persona va a estar acompañando o asistiendo el nacimiento. Puede haber, es muy sutil, vuelvo a repetir, lo que se observa en la violencia, cómo se filtra. Entonces, creo que uno debe resguardar eso en esto, en que uno, cómo está preparado para estar acompañando ese momento sagrado. Si nosotros, los que estamos alrededor, acompañando o asistiendo al nacimiento, no tenemos esa cuestión en el corazón, esa actitud, corremos el riesgo de tener una actitud invasiva en forma a veces no intencional, pero vienen con ese nivel estos bebés naciendo. Nos piden otra cosa. No es solamente, hasta hace unos años atrás, era importante saber punto por punto, primero, a ver, el plan de nacimiento, cómo lo vamos a hacer con respecto a la ley del nacimiento respetado. Hoy no alcanza eso para resguardar. Vamos al origen, a ver cómo nos situamos nosotros ante la llegada y transitar ese momento sagrado. ¿Qué actitud? Y eso es lo que puede favorecer
al acompañamiento de las familias a llevarlo hacia una coherencia. Yo puedo estar, haber situada en un acompañamiento de un nacimiento donde de pronto, puedo tener un gesto o una palabra en lo cual puede resultar violenta para la mamá o el papá. Entonces, yo, ¿cómo me sitúo? ¿Cómo me preparo para transitar eso sagrado? Y desde ahí, entonces, uno puede estar vibrando en el mismo nivel energético que trae ese ser que va a nacer. Tal cual. Y ahí Ese, complemento ese, un poco, perdona, ahí no, no, complemento un poco con eh, en la parte de la concepción. Bueno, tuve una experiencia hermosa donde en Roma he recibido como cómo sería una concepción consciente, cómo sería, porque planteamos ya otro nivel desde el estado de la concepción, ¿no? Y bueno, y de ahí bajó como todo un libro, un pequeño librito, que después se dio la posibilidad de dar forma a través de un encuentro de mujeres en Santa Fe, donde acompañamos en ese encuentro durante 3 meses la tarea profunda con la mujer que quiere ser mamá, con la mujer que ya tiene un niño y tuvo una cesárea y de pronto quiere tener un parto natural, que también eso habla del sistema que no, que después de una cesárea, bueno, puedes tener un parto natural, de los papás, de cómo están parados ante, ante la concepción, ante la gestación, dónde está el papá, qué le pasa a la mujer en ese estado. Bueno, y en esos 3 meses, valorando la embriología a forma de geometría sagrada y conectando con la pintura, conectando con los colores, conectando con la música, conectando con la danza, con la medicina que íbamos provocando y produciendo juntas, eh, se dio que la mamá, cuando daba a luz, se perdía de su eje, ¿no? Se descentraba, se desfocalizaba, porque era toda su atención en ese bebé. ¿Y qué pasaba? Que ese bebé automáticamente, como está dentro de su campo, de su cuerpo, todavía energético, durante los primeros 7 años, el bebé se enfermaba por ese estado, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos? En el círculo de mujeres, hablando, charlando, compartiendo, le hacíamos masaje a la mamá, le hacíamos un mimo a la mamá del tecito, del masajito, de las caricias, de ese amor de las mujeres hacia esa mamá. Y ya en el próximo encuentro, el niñito venía sano, ¿sí? Porque esa mamá, al ser atendida, al ser cobijada por otras mujeres de la manada, ¿no? Vuelve a recuperar esa fuerza vital y se vuelve a ubicar. Y el niño, por ende, en ese momento vuelve a sanarse, vuelve a recuperar su salud, su estado natural. ¿Y qué pasaba después? Una vez que la madre, en su búsqueda interna a reconocerse, a reencontrarse, a escucharse, a danzarse, a nutrirse, a experimentarse desde decir y a ver qué me pasa a mí y no la mirada hacia afuera. Por eso este laboratorio intensivo de 3 meses fue tremendo, porque bueno, laboramos según la geometría, según la embriología, cómo iba el cambio interno en el ser, en la mujer en este caso, y luego en el niño y luego en el padre. Sucedió que a partir de esa sanación que se daba naturalmente con la madre, que el niño se sana, la madre recupera nuevamente su lugar y el padre vuelve a ocupar su lugar. Y ahí es donde se gesta para mí un concepto tan maravilloso que es la gran familia, la familia sagrada, en ese contexto de orden interno, sí.
¿sí? Y desde ese orden interno, como recapitulando, porque también elaboramos sobre cómo nació tanto el papá o con la mamá, elaboramos sobre lo que tienen que realizar, sanar el árbol, reconectar con su biografía en su primer septenio, recuperar la medicina de sus ancestros al mismo tiempo, ¿no? De todo lo que trae y hacer consciente, sea el acto de concepción, sea el acto de gestación o sea el acto de parto, ¿no? Entonces, yo en la experiencia vivenciada desde lo profundo dije, qué maravilloso, es ahí el mecanismo que si sostenemos ese cuidado íntimo e interno, luego hay un orden que prácticamente recuperamos en sincronía con la misma naturaleza, ¿sí? Porque está todo conectado, ¿no? Eso Sí. quería compartir y complementar, paso palabra. Sí, sí, absolutamente. Yo siento y coincido en eso, Nati. Por eso digo que en esto de sentir, cuando uno acompaña la actitud que estamos, ¿no? En esas instancias de los nacimientos, de la crianza, es poder reforzar y acompañar ese camino del encuentro que tiene esa familia desde el papá con su propia paternidad y desde la mamá con su propia maternidad. Por eso hay distintas formas del nacimiento de esa madre, del nacimiento de ese padre, de todo lo que trae en su linaje y de esta nueva construcción en este ser que llega. Y también por eso digo, ¿qué actitud tenemos? Es tan importante los que acompañamos todo este proceso en sus distintos roles. Es la actitud, no bajar la información de una forma técnica, que todos la tenemos, ¿no? Por el estudio, por la investigación, pero es esto otro, es cómo poder acompañar al encuentro del otro consigo misma, pero obviamente que cada uno tiene que hacer primero, o sea, cómo yo puedo acompañar una sanación cuando mi propia sanación no la he podido transitar o pongo la mirada en el afuera y no en el adentro. Ese es el cambio de actitud en el cual yo observo qué necesitan las familias para poder enfrentar libremente, ejercer su libertad. Es impresionante los relatos de familias que todavía llegan de distintas partes del mundo, de distintas culturas, cómo son avasallados en su ejercicio de la libertad para esperar el nacimiento de su hijo. Y eso incluye no solamente en las gestaciones con continuidad de vida, sino en aquellas situaciones también donde por ahí hay una pérdida gestacional, hay una muerte, una partida de un niño, eh, incluye todo, con continuidad de vida, sin continuidad de vida, todo es tan amplio y hay tanta tarea por realizar que es muy importante, por eso crear un equipos interdisciplinarios donde uno se apoye en el otro, pero que todos tengan como un fuego interior en común, que cada uno ponga la llama de esa actitud interna de esa llamita interna que cambia y que da calorcito y hace que la luz esté siempre presente en el camino que esas familias tienen que transitar. ¿Cómo acompañar? Siendo coherentes. Y para eso no hay más que trabajarse a sí mismo. Entonces después viene todo lo demás, todo el resto. Pero creo que, vuelvo a reiterar, y cada vez, cada día lo corroboro más en esto que vos acabas de relatar, todo el trabajo, toda la tarea. Por eso digo, ya no alcanza con saber solamente la ley del nacimiento respetado, las distintas
posiciones de poder abordar en el momento del nacimiento, cómo dar la teta, la crianza respetuosa. No, 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 vayamos más allá porque ahí, cuando uno acompaña al encuentro del potencial de esa mujer con su maternidad y de ese papá con su paternidad, lo otro se da espontáneamente porque está en la naturaleza nuestra, está en nuestra propia naturaleza, la libertad de poder elegir y tienen la capacidad de poder saber qué es lo mejor, qué es lo bueno y qué no es para la vida de esa familia. Esa mirada de las mamás, de saber qué está bien para su hijo y qué no. Hoy las mujeres yo escucho que mujeres jóvenes que abordan la maternidad esperan las respuestas de afuera. Bueno, necesito que me digan cómo tengo que relajarme, necesito que me digan cómo tengo que respirar, necesito que me digan a ver qué puedo decir. Creo que lo más importante es poder acompañar en ese camino del encuentro de su propio potencial. Y a partir de ahí, esa información la tienen en sus células, está ahí esa memoria y reflota, reflota. Tal cual. Ahí vemos en la naturaleza los animalitos, ¿no? Cuando dan a luz, cómo ellos se preparan su nido, preparan el espacio, ya saben, solitos se van al espacio ese, se quedan solitos y ellos saben que por su naturaleza fisiológica y por esa confianza intuitiva o instintiva más que todo, saben cómo dar a luz. Entonces, nuestra naturaleza también tiene ese registro y esa memoria de saber de cómo dar a luz o cómo atraer la vida, ¿no? Solamente es volver a un estado de confianza interna, de escucha y sobre todo de seguir su corazón, porque ahí está la respuesta. Sí, sí convalidar con un profesional, sí, por supuesto, porque nosotros podemos apoyar ese proceso desde la medicina natural, homeopática, tinturas, podemos acompañar con flores y crear un campo energético para acoplar esas energías y apoyarla, pero al mismo tiempo hay una tarea de acompañamiento, en este caso vienen muchos papás. Una vez vino una mamá, Nati, recién me doy cuenta, estoy embarazada de 4 meses. No, 4 meses, sí. Y viene el papá, che, Nati, recién me doy cuenta que voy a ser papá a los 4 meses. Y era todo un desequilibrio entre el papá re en el sistema, la madre re conectada con lo espiritual, y había una brecha entre estos dos seres, ¿no? Entre el sistema y la parte espiritual. Entonces, cómo él llegar a través de su reconocimiento del parto, de su biografía, de la constelación, de sanar él como papá para traer ese abordaje a ese niño y al mismo tiempo la mamá lo mismo, ¿no? De ir complementando, de ir achicando las distancias entre un proceso y otro. Y bueno, eso para mí es lograr eso. De este lado se siente que los niños nos van guiando a nosotros espiritualmente para ayudar a acoplarse a los papás, a armonizar hasta crear ese vínculo y ese amor entre ellos que no esté supeditado a nada, sino a su mismo contacto interno. Sí, yo creo que, vuelvo a repetir, reforzar, esa es la base, ¿no? Para poder construir los momentos que van a continuar, o sea, no solamente durante la gestación, el nacimiento, la crianza, esa base tiene que estar bien, bien reforzada, porque ahí hay herramientas, esas son las herramientas reales. Después, el resto para mí es complementario porque en su propia naturaleza la mujer va buscando. Otra cosa que también se observa hoy es, claro, al no estar esa base, es muy difícil poner todo lo que significa la demanda de la corporalidad
del gestante, de la persona gestante. ¿Cómo va a brindar ese espacio interno durante los 9 meses? ¿Cómo va a poner, ¿no?, el cuerpo en relación a abrir, soltar el nacimiento? ¿Cómo va a estar en relación con su cuerpo, con el bebé afuera y sosteniéndolo, conteniéndolo, alimentándolo, nutriéndolo? Cuando hay en lo externo una demanda importante de que la mujer tiene que ser productora. Entonces, cuando yo escucho a algunas familias, las mamás que dicen, embarazadas, dice, ay, siento que no puedo hacer nada, que no estoy haciendo nada porque, bueno, me pesa el bebé en la panza, o cuando ya nació y el bebé demanda esa corporalidad, y dice, siento que no puedo estar, no estoy produciendo, siento que no estoy haciendo lo que debería, o no estoy haciendo nada con mi vida más que estar dando la teta y cambiar pañales. Entonces, si no hubo esa base en la cual vos te referís bien afianzada, esto otro se vuelve muy crítico, porque tienen que transitar las familias que están esperando un nacimiento un terreno tan dinamitado por cuestiones externas que si lo interno no está reforzado, lo externo se apropia. Y ahí es donde se pierde la libertad de esto dentro, ¿no? Para poder realizar una gestación, decidirla, abordarla, transitarla y la crianza también. Entonces, el hecho de poder proteger y afianzar esas bases va a permitir que esto otro va a ir disminuyendo. Esa demanda externa que tienen especialmente las mamás de no ser productoras. ¡Oh! Miércoles, está resguardando un ser, algo que es lo más potente en la vida, entonces de una etapa pero súper importante y que no vuelve, que no se va a repetir en ese niño. Entonces, creo que ahí es cambiar la mirada. Cuando esa base a la cual vos te referís, todo ese trabajo anterior, se realiza, esto otro no tiene cabida. Hay entrega, porque hay amor, porque hay sanación, porque, bueno, ya está, pude liberar, constelando, teniendo miles de ayudas alternativas, homeopatía, flores de Bach, lo que esa mujer sienta por donde tiene que transitar y sanar, y ese papá también. Porque al haber transitado ese camino, el rol de la paternidad se hace más presente, porque el varón se vuelve más sensible, su estado hormonal lo libera y se complementa con el de la mamá. ¿Cuántas veces uno escucha, ay, estoy sensible, lloro por todo, porque esto, porque el otro? Le digo, bienvenido sea que esté esa sensibilidad, porque es el estado de amor puro, porque es lo que prepara para estar ahí percibiendo las necesidades de este ser que viene llegando. Y también me voy a la otra situación cuando hay que atravesar situaciones en las cuales por distintos motivos, ¿no?, hay pérdidas de los embarazos o un niño que nace y concluye ahí su ciclo, su llegada, ¿no? Y fallece, muere, porque es parte del ciclo. Entonces, nosotros, si se ha sanado y se ha trabajado anteriormente, esto otro que toque transitar, yo creo que, bueno, es el instrumento por el cual siempre les digo a las mujeres, tienen corazón especial, porque fueron elegidas para darle pasaje a esta energía, a este ser que debía cumplir ese ciclo. Qué coraje, qué caudal tiene que haber ¡Qué en don! esa... Sí, sí. Entonces, ver desde ese otro lugar. Y cuando después viene otra gestación, cuando surgió esta temática, yo descubrí, Nati, que eh, yo soy un bebé arcoíris porque vine después de que mi madre falleciera un bebé. Entonces, cuando veo después
Y hace poquito me tocó acompañar una familia que había fallecido un bebé de una gestación anterior, y cuando transitó ella ese momento, esa etapa, y pudo abordar este nacimiento, ¿no? Es una mujer que disfruta mucho la maternidad. eh, Realmente es volver ella a retomar esa confianza, ¿no? Y a reconocer esto, que fue elegida por su caudal de corazón para poder acompañar a todos estos seres que son sus hijos y que uno le tocó partir, no siendo muy pequeño. También a veces escucho relatos de mujeres en los cuales por ahí han perdido un hijo. Recuerdo un caso muy particular de una mujer que venía muy triste porque su hijo había fallecido cuando tenía 6 años, y de ese episodio ya había transitado alrededor de 4 añitos. Y cuando comenzó esta primavera, justo ahí nos cruzamos en un centro de salud donde trabajo, y ella me decía, bueno, mi tristeza, hoy no es un día bueno, y ahí me contó la historia de que su hijo a los 6 años había tenido un tumor maligno y había fallecido en muy poco tiempo. Entonces ella lo recordaba ese día porque se habían florecido unas plantas que tenía en su jardín y que su hijo tanto quería porque le gustaba la jardinería. Entonces dice, yo lucho día a día contra este dolor, esta tristeza. Y yo le digo, es una lucha perdida. No se puede luchar contra el dolor y el extrañar. Le digo, ¿por qué no refugiarse en esto, esta conexión? Dice, es que yo me estoy volviendo loco, a nadie se lo dije, dice que yo me estoy volviendo, creo que estoy loca porque hablo con mi hijo. No, 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 porque sos parte, está en vos. No estará en la forma física del niño, pero esa energía, esa memoria en tu cuerpo, en tus células está. Entonces, en reconocer que, mira, florecieron, hoy es un día que florecieron esas plantitas que tanto a él le gustaban por sus colores, esas flores. O sea, está. Entonces, dice, pero yo tengo que trabajar porque tengo que arrancarme este dolor. No, no, es un compañero. Entonces, ¿cómo Acompañar, tal cual. claro, en el Ujú. acompañar en toda esa diversidad, cuando la base a la cual vos te referís, que cada persona ha podido trabajar con su propia historia de vida, sea lo que se presente después, va a tener otra connotación. Cuando Absolutamente. Michel Noriel dice de la forma en que cada uno nace, ¿no? Es como vive, o esto, ¿no? Para cambiar al mundo hay que cambiar la forma de nacer, se refiere a todo en general lo que es el nacimiento. Con continuidad de vida, sin continuidad de vida y en distintas etapas, hace que en la mujer que ha transitado esa maternidad lo viva, lo que le toque desde otro lugar. Por eso, vuelvo a repetir, creo que ahí, hoy, en este presente, es trabajar, hacer mucho hincapié en esa base. Ahí está poder construir y reforzar esto otro que les toca vivir después con la gestación y con la crianza. Sí, un poco vamos a decir, una etapa preventiva, una etapa de conciencia y conocimiento de sí mismo, para luego generar un abordaje de empoderamiento tanto de la mujer como del papá, y que luego precede a un parto totalmente consciente, sea lo que decida el bebé. El bebé puede decidir nacer naturalmente y hasta en la casa, pero también el bebé tiene la decisión de decir, mira, yo quiero pasar por esta experiencia y me quiero ir al hospital a parir o a dar a luz con este ser. Entonces, eso también flexibilizar a la mamá, porque hay muchas que se repreparan para dar el parto natural y ponen la piscina y hacen esto y hacen lo otro, y llega el momento que el bebé decide lo contrario, ¿no? Entonces, Sí. también tener esa mentalidad flexible a que no es lo que yo quiera como yo quiera, sino es cómo está preparado ese momento y ese ser cómo elige nacer.
Eso también me parece muy importante remarcar. Sí, absolutamente, absolutamente, sí. Yo siempre también el relato que el que no tiene palabra, pero tiene poder de decisión y toma una actitud. A veces con estudiantes de partería, hablando del momento del trabajo de parto, les digo, es el momento también donde el bebé va tomando ya una definición de la actitud para su nacimiento. Uno va viendo en la gestación también qué actitud va teniendo. Eh, entonces, en ese, como uno lo va sintiendo, que es lo que va mostrando, lo que va diciendo, y que cada mujer, de acuerdo a cómo se va preparando, cómo se va conectando con ese bebé, realmente puede relatar la información de ese diálogo interno que a veces a las parteras nos dan muchas herramientas para decir, bueno, a ver, porque también uno le pregunta, cada partera tiene su don, cada partera es elegida. Mi forma de sentir es que cada ser elige quién tiene como el lugar donde van a ser, elige quiénes deben estar en ese momento. Entonces a veces yo les pregunto sin ponerle palabras, digo, ¿y vos qué querés de mí? ¿A quién me vienen a buscar? ¿Por qué me cruzo con esta familia? Y sin poner palabras, ¿no? Es una conexión interna. Digo, ¿qué es? O a veces me encuentro por ahí diciendo algo y veo la cara de la mamá y el papá como diciendo, pero si no nos conocemos, ¿cómo decís? No sé, es algo que salió de Se mi corazón siente. porque alguien lo puso ahí. Y sí, Sí. los bebés, los hijos eligen dónde, cómo, con quién, y también es qué relación hay, qué conexión interna de la historia de la vida de esa familia, de esa mamá y de ese papá, porque es la unión ahí, y qué es lo que viene también a traerles para el aprendizaje. Eso es indiscutible y no hay libro que lo pueda explicar también, porque cada familia tiene un propio compendio, ¿no? De aprendizaje que trae ese ser único e irrepetible. Sí, hablando así un poco de la modalidad de lo que espera el sistema, ¿no? ¿Cómo es la respuesta del sistema ante una mujer empoderada, una familia empoderada? Y bueno, primero el acto de escucharse y sentirse. Segundo, reconectar con toda ese bagaje espiritual que trae desde la descendencia hasta en los planos de espirituales, ¿no? De cada ser. Tener la certeza de que somos guiados y siempre acompañados, que tenemos nuestro ángel de la guarda y tenemos toda una jerarquía espiritual que acompaña a los umbrales del parto, y vos, Ana, sabes mucho más, ¿no? Que estás ahí recibiendo en ese momento ¿no? Ese umbral, esa guardiana que te sale la leona en esos partos, ¿no? Y saber que cuando estamos bien parados ante el sistema, es decir, eh, en lo práctico, bueno, sí, me avala la ley 25.929. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que yo puedo elegir con quién dar a luz, puedo elegir sentirme acompañada, puedo elegir cómo me es más simple dar a luz, si parada, sentada, con la tela, con la esfera, ¿no? Todo eso es el derecho que uno tiene naturalmente y que está bueno reforzarlo. Hablando también acompañando, cuando estaba el equipo de maquilla, a, a la no, bueno, a nuestra hermana querida que hace toda la parte de pediatría, bueno, la doctora Celsa Bruener, y que ella habla también de la importancia de que se corte el cordón
cuando deje de latir, que haya una espera también más allá de las 40 semanas, que haya una espera. ¿Eso nos podrías un poquito ampliar, Ana? Sí, lo retomo más de antes. Cuando se realiza ese Dale. trabajo de elección de abordar una concepción consciente, esta información bien incorporada, porque se van descubriendo qué sucede también en aquellas familias en las cuales no existe esa posibilidad por X motivo, entonces están en unas circunstancias en lo cual eh, están como en una interacción con el sistema de tomarlo, pero sí, pero no con reserva, y tenemos las otras familias que dicen, no, el sistema es el que decide porque ellos saben y entregan absolutamente no ese poder de decisión al sistema. Son tres características, por agruparlas hay más, pero tres características muy particulares, en donde esta información llega, pero cada uno lo pone más adelante, más atrás, ¿no? De acuerdo a cómo está construida esa estructura en esa familia. Entonces, cuando hay un punto intermedio donde anteriormente no se trabaja, ¿no? La parte espiritual y todo a lo cual te has estado refiriendo, uno está interactuando con el sistema desde un lugar donde el sistema ocupa espacios y esos espacios donde hay dudas. Cuando un proceso es fisiológico, no hay fórmula y se da. O sea, es natural que un bebé nazca, está sobre el cuerpo de la mamá inmediatamente porque sale de su interior y va acá hacia el cuerpo de vuelta en el encuentro y que el cordón va a dejar espontáneamente de latir. ¿Qué pasa cuando una familia está en esa duda de que, bueno, no, porque si saben o no, dentro del sistema y es tentador el poder de tener todo bajo control. Entonces, marca un breve tiempo de espera en ese encuentro de la mamá con el bebé. Entonces, el cordón no se, lo cortan casi inmediatamente. Y con las otras características donde la familia dice no, el sistema lo sabe, bueno, ni un segundo. Por favor, hay que cortarle el cordón y todo. El sistema desarrolla una actitud de salvador de situaciones como si hubiera un riesgo donde no existió ningún riesgo. Y me hago cargo de lo que digo porque desde la autoridad que le pongo a mi palabra de haber transitado 35 años dentro de un sistema de salud. Entonces, ahí es como que la información es fundamental de saber por qué es importante que el bebé vaya sobre el cuerpo de la mamá, sobre el pecho, por qué es importante esperar que deje de latir espontáneamente, los nutrientes que tiene, la forma serena de ese nacimiento y que le da las posibilidades de una buena bienvenida. Hay fundamentación científica muchísima, pero creo que lo más importante para sostener esa fundamentación científica es saber de qué es parte de la naturaleza del ser humano, que somos mamíferos, y no revocar tanta cuestión. ¿Cómo se fundamenta científicamente los procesos fisiológicos? Y los procesos fisiológicos no tienen fórmula y no se repiten como fórmula de una persona a otra. ¿Por qué hay que fundamentar científicamente lo natural? ¿Por qué no es más fácil saber que es poderosa y que se toma así? Que contadas ocasiones lo que hemos estudiado, en contadas situaciones para resguardar una situación que sale de ese proceso fisiológico, pero nos asusta el proceso fisiológico. Asusta a la madre, asusta al padre, que no tiene trabajado no todo su linaje, ese poder natural del cual estuvimos refiriéndonos. Entonces esto otro se instala, de saber el ejercicio
de su libertad, que puede tener libre movimiento, de que puede tener a su bebé constantemente una vez que nace pegado a su cuerpo, piel con piel, que puede estar acompañada por quien ella elija. Entonces, ¿cómo se aborda esa llegada? Es ver, o sea, a ver, eh, los mamíferos no se replantean si tienen que cortar el cordón antes o después. Si está trabajado eso que se habla del abordaje consciente de la gestación, esto otro se da por añadidura, se da así, porque no se concibe de otra forma. Entonces, por eso voy a las familias que por ahí están en un estadio intermedio con respecto al sistema y la elección, o la otra que eligen directamente el sistema como todo poder, y bueno, ahí sí, esta información los moviliza. Ah, yo puedo, descubren. Yo puedo esto, yo puedo lo otro. Pero los otros que vienen trabajando desde esa concepción consciente, ni se replantean, o sea, no se lo plantean ese tema. Aunque vayan elijan el sistema para abordar el nacimiento. No, y con una serenidad. No, un momentito, no. Vamos a esperar. El asistente, ¿no? Dentro del sistema que viene listo, porque tiene que hacer y salvar, cuando a veces no es necesario. Por eso digo, cómo depende también la actitud de los que están ahí abordando la asistencia o acompañando. Si el papá está, o el acompañante de esa mamá está confiado, no va a haber espacio que el sistema venga a ocupar porque el sistema invade y actúa. Ahora, inclusive, y me voy al otro extremo, porque dice, bueno, pero si hay alguna dificultad, alguna situación. ¿Y desde cuándo la dificultad y la acción tiene que ir ligado con una actitud de violencia? Si es cuando más serenidad y amorosidad se debe tener, para tener claro la intervención en la cual hay que solucionar una dificultad. Que haya una dificultad, que haya una necesidad de abordar una asistencia más allá, no significa que tiene que ser violenta. No es sinónimo de violencia. No, tuve que actuar rápido y no decir nada. No, eso es una justificación del propio miedo. Pero Claro, no, estamos enfrente a un sistema que actúa mediante el control sistemático y sobre todo basado en la parte científica desconectado de lo espiritual, ¿no? Entonces, claro, qué gran tarea de ir formando, de ir acompañando a seres, a nuevos profesionales que tienen las ganas de poder incursionar e incluir e integrar la ciencia con la espiritualidad. Yo creo que exactamente. ahí daríamos un salto significativo de nuestra raza humana y al mismo tiempo nos volveríamos mucho más coherentes e íntegros desde todos los puntos de vista en ese aspecto, siento, ¿no? Yo siento que también podemos aportar ese complemento al sistema porque le falta esa patita y podemos apoyar, ¿no? Y dar ese si quiere, porque el sistema está bien armado, ¿no? Se empaqueta así y ya lo sabe todo, hace todo. Entonces, bueno, el llamado es siempre a la parte individual de cada uno. El llamado es a respetarse a sí mismo sobre todas las cosas, a saber que siempre hay un consentimiento informado donde vos tenés un papel delante tuyo donde si te van a hacer esto, esto, lo otro, vos tomás la decisión. Siempre la decisión la tomás vos, no el sistema por vos. Y ahí recalca, creo que una fuerza poderosísima donde determina un límite y también al mismo tiempo ubica el sistema. Yo tomo de vos lo que yo preciso, no el sistema que te invade, como decís vos, ¿no? En ese aspecto. Y por otro lado, sentir que cada vez más hay mujeres y hombres que buscan este tipo de acompañamiento, este tipo de gestación. De hecho,
Mamaquilla estuvo mucho tiempo, ¿no? En tarea ahí con Mina Clavero, ya hay sembrado un tendal de familias llena de amor de Mamaquilla, un poquito hace la intro que es ya histórica, pero me parece sumamente significativa como la creación de equipos multidisciplinarios enfocados hacia la vida. Ahí me gustaría que si podrías un poquito expandir ese testimonio, sería hermoso. Sí, esto pasó alrededor del 2007, donde la vida nos hizo que nos encontráramos con Carmen Vega, psicóloga, Mariela Sverer, que es profesora de eutonía, expresión corporal, esferodinamia, utilizando distintas técnicas en el abordaje corporal durante la gestación. Carmen Vega con su mirada también hacia todo lo que, como psicóloga, y yo como partera. Entonces, nos complementamos en proponer, hablo 2007, cuando en el 2004 recién había salido la ley del nacimiento respetado. Eh, con esa posibilidad de acompañar a las familias en que les llegara esta información, que era muy limitada, no había mucha difusión en ese momento, y bueno, desde estas coincidencias de las tres fue tratar de proponer un espacio de encuentro de las embarazadas, de los papás, ¿no? En su rol, porque se ha ido modificando el rol del papá a medida que esa mujer se fue empoderando también. Entonces, así se fue realizando encuentros eh, bellísimos, porque cada encuentro era único, rico, con 2 horas de encuentro, donde 1 hora era de trabajo corporal y después la segunda hora se daba espacio a la palabra. Eh, y así pasaron bastante tiempo hasta que surge en la municipalidad de Mina Clavero, ingresa la doctora Laura Padovani como directora del área de salud, que ya conocía este, este trabajo y que le interesa incorporarlo, pero al ámbito de la salud pública. Hasta el momento había sido un emprendimiento particular, privado, pero con unas características tan lindas porque las mamás decían, bueno, queremos aportar algo. Y una traía una tarta, dice, les damos esta tarta, y entre las tres nos repartíamos un pedacito de esa tarta, que era una forma de gratitud o colaboración, porque la verdad que nuestra mirada era más enfocarnos en crear un espacio de encuentro más que algo por interés económico, lejos de eso. O por ahí juntar para comprar la garrafa y mantener calentito el espacio. Así que bueno, esta llegada al área de la salud, realmente a la salud pública fue muy interesante porque bueno, cuando las familias vienen ya con decisiones muy claras en su trabajo del abordaje de la gestación, esto que yo decía, fluye, anda. Pero cuando aquellas familias que todavía les falta trabajar un poco más y están asustadas y piensan que el otro es el que tiene que hacer, hay que ver, el médico tiene que hacer el nacimiento y se verá lo que hace con el recién nacido. Ahí pudimos realmente hacer el enfoque de nuestra tarea, que era justamente que cada uno, acompañar a que cada uno se encontrara a sí mismo lo que sentía con respecto a qué quería esperar, de qué manera quería preparar esa fiesta, ¿no? De llegada del hijo. Así que, y darlo a nivel de salud pública fue rico porque en esta zona, bueno, llegaban mujeres de la sierra con sus cuestiones culturales, sus creencias, y de pronto descubrían que sí, que ellas podían elegir cómo tener a su hijo y que el hospital de Nina Clavero les daba esa posibilidad a rajatabla, con una lucha interna fuerte donde también coincidía con una dirección del hospital en ese momento que empatizaba con esta propuesta. Y una conjunción que se dio, que en el ministerio, en el área de maternidad e infancia, estaba la doctora Celsa Gruener, muy partidaria de esto, se entera de esta movida
y ahí hace contacto con un programa que se llamaba Maternidades Seguras Centradas en la Familia. Hoy le han cambiado el nombre, pero tiene las mismas características, y esa conjunción hizo que Mamá Quilla, que trabajaba fuera, extramuros, dice, ¿no? Fuera del ámbito del hospital, que trabajaba en el área del municipal, en un espacio gratuito, donde todos podían llegar, bueno, se fue creando el encuentro no solamente de las mamás embarazadas, sino del grupo que ya había tenido sus bebés, que era el grupo de crianza, y después surgió el grupo de papás. Y con la incorporación también de distintos profesionales que fueron rotando para ver qué era la experiencia esta de integrar este grupo de encuentro de las familias que esperaban nacimiento o que ya habían tenido su hijo. Entonces, a su vez se fue gestando en la misma comunidad, yo digo, subgrupos que hoy se siguen juntando, ya sus hijos tienen 10, 15 años, otros más pequeños, pero se juntan por cumpleaños, porque quieren una mateada, porque van al mismo colegio. Y ahí se corroboró un poco lo que decía también Michel Oden, ¿no? Cómo se forma la comunidad desde un lugar de comportamiento distinto en la convivencia de la sociedad cuando los nacimientos son distintos de los que conforman esa comunidad, esa sociedad. Y que esa Sobre todo el conjunción, bueno, acompañamiento, Ana, sobre todo el sí, acompañamiento multidisciplinario que crea como un sostén, ¿no? Como un colchón donde las mujeres puedan ver crecer sus panzas, charlar, tener un ámbito íntimo, pintar sus panzas cuando van a dar a luz, esa iniciación que se hace, ¿no? Antes, sí, cómo es el rescate, ¿no? Espiritual también de eso, y que ya pasa por un sentido de sensibilidad, pero también de amor propio. sí, sí. Realmente transitaron muchísimas familias y esta experiencia también, ya digo, con esta conjunción desde las autoridades que estaban en ese momento en el ministerio, nos permitió llevar esta experiencia a Capilla del Monte, poder ahí poner nuestro granito de arena que se podía desde otro lugar, intentando salir de la queja de que el sistema le falta esto, le falta el otro, proponer y demostrar que, bueno, cuando hay decisiones políticas a nivel de las autoridades institucionales, se puede dar otra mirada, se puede hacer distintos tipos de rituales de acuerdo a las creencias de cada familia, eh, proyectos, bueno, infinitos, y donde realmente hace a un mejor mundo, ¿no? Una mejor Tal cual. sociedad. Y la otra al Eh, mismo tiempo, Ana, de llevar esto a los niños en la educación, con los muñecos, Ana, que vinieron acá a Capilla del Monte, también hicimos la intervención dentro de la parte educativa y sí. poner en contacto el nacimiento ante los niños es tremendo, es maravilloso, le deja a los niños en un estado de shock, ¿o no, Ana? ¿No? Sí, De un estado completamente wow, esto es la vida, no el libro, sino contale a Anita que vos tenés los muñequitos y haces como el relato. claro, claro, era llevar las muñecas, la muñeca y el muñeco, y la muñeca con un muñequito en su panza, o sea, embarazada, y poder abordar desde ahí el nacimiento y qué se pedía y que hubiera silencio, que estuviera calientito el lugar, ¿no? De realmente lo festivo que significa la llegada de un niño y entre ellos mismos iban aportando. Algunos, me acuerdo en el colegio ahí en Capilla del Monte, algunos decían, sí, yo nací en mi casa también. Y yo, ah, sí, vos sí. Y ellos mismos encontraban, ¿no? Esa coincidencia en el relato de su nacimiento. Y también poder observar en esta diversidad, estar en otros colegios donde por ahí tenían características culturales muy distintas, entonces, pero sí sabían que si iban a hacer un bebé había que hacer silencio
y que me acuerdo en un colegio de acá de Mina Clavero, dijeron, no, cerremos la ventana para que no esté frío. Ellos mismos naturalmente lo traían así, sí, y sabiendo que ellos habían nacido en un hospital. Entonces, Sí, rescatar eso y que les queda, ¿no? Como experiencia en sus vidas, es maravilloso, sí, pero bueno, lamentablemente estamos corriendo otra época, otros tiempos, y es como que estas voces a veces las quieren callar porque no sea cosa que las personas se den cuenta de que su libertad está ahí y que tienen que ejercer su derecho. Y es una tal cual. responsabilidad, y es una responsabilidad, ¿no? Entonces, hacerse cargo de las decisiones es a veces muy pesado, pero Por hay lo que pronto, trabajarlo. por lo pronto esto, dejar semillas en los ámbitos de educación, en los ámbitos ambientales, en los ámbitos, yo creo que volvemos a la interacción o interligación entre las áreas, que es sumamente importante, y fomentar que desde la niñez tengan una educación consciente desde lo que es concebir, desde lo que es gestar, desde lo que es darse a luz. Con estos muñecos, Ana decía, ¿no? Está llegando el bebé y la mamá y estaba saliendo de la panza toda la imagen y ese bebé saliendo y los niños todos mirando en la Sí, escena de cómo nacía ese bebé y nace con la placenta y el hilito y todo ese cuadro, esa imagen queda grabado en el registro del alma de todos esos niños. Y por más que volvemos al mismo sistema, le damos, lo nutrimos al sistema desde otro lugar también, ¿no? sí, Eso por un lado. Y por otro lado, dentro de los encuentros que tuvimos allá en Mina Clavero y en las interacciones con los hospitales también de Cruz del Eje, también de Capilla del Monte, que gracias también al equipo de Mamaquilla, a la doctora Celsa Bruena, a María Laura, que vinieron a apoyar. Acá se dio la posibilidad que el mismo hospital acceda a otro nivel y pueda tener una categoría que le permita tener más salas. O sea, todo ese movimiento trajo también enriquecimiento espiritual y material también para la comunidad. Quiero decir que no está aislado, ¿sí? Es complementario. Es un acto sí. complementario que nos enriquece a todos. Y por otro lado, nos encontramos con directivos en Mamaquilla muy fuerte, con Laurita, con la doctora Laura, porque ella conformaba también la unión de los directores de hospitales de todo Córdoba, trayendo a Mina Clavero un estado de conciencia de la salud, yo diría, con un estado de mayor compromiso y responsabilidad. Hasta el mismo Ministerio de Salud bajo a Mina Clavero, y dentro de esos directores está el doctor Bachifaba, que es un doctor que está en Rosario a cargo de una maternidad, del cual él, de forma consciente, puso piscinas, puso telas, puso esferas. Fíjate cómo un director con esta conciencia puede modificar desde adentro toda una estructura. Y al mismo tiempo viene una mujer boliviana a dar a luz y nace como con la tela como en Bolivia, ¿no? Y tener esa mirada intercultural donde el abordaje crea esa protección, pero al mismo tiempo está un director dentro del sistema que avala todo eso, ¿no? Qué maravilloso. Entonces, si tomamos todos los ingredientes de nuestro encuentro, creo que hay tanto para agradecer, Ana, tanto de la siembra de tantos seres, que bueno, yo hoy honro a Sí, tu presencia y a todos, ¿no? es una gratitud impresionante porque es una onda expansiva, ¿no? Donde es ilimitado hasta donde se expande. Eh, y realmente también tengo una gratitud inmensa, inmensa porque eh, poder concretar, ah,
poder haber transitado eso, en esos momentos semejantes, ser parte de esa experiencia, para mí fue maravilloso. Y es maravilloso cuando me sigo cruzando en esta comunidad niños que han nacido de otra forma. También me lleva a ver la otra cara, que es como el sistema a su manera bajó las directivas, ¿no? Como para que eso quedara ahí y no pudiera seguir avanzando. No sea cosa que la voz, ¿no? El grito de libertad en el parir, en el nacer, eh, detonara un poder imparable, pero es así. Y creo que eso me ha llevado a unirme a un grupo de personas también, de profesionales, de distintas áreas, y estar en una red que se llama Casas de Parto, Red Argentina de Casas de Parto, donde me parece que es importante crear espacios donde sean exclusivamente para nacimientos, ¿no? Porque eso los resguarda un poco de esto otro que es la estructura del sistema de salud, desde otro lugar. Porque habiendo transitado esa experiencia y viendo que el sistema sigue poniendo ahí firme y con una diversidad de discursos, queriendo que la gente crea, y algunos toman ese relato como que es así, que ese es el abordaje del nacimiento respetado, y no lo es. Creo que, bueno, es crear un espacio distinto donde haya una organización que tenga esto, ¿no? La coherencia de lo que es el nacimiento respetado. Que no haya que estar ahí, que aquella persona que esté interesada en aprender esta modalidad tiene que ir a ese espacio. Porque estar dentro del sistema ya es como que a esta instancia, y después de tantos años, es como, no lo considero una batalla perdida, pero sí inadecuada, porque el espacio tiene que ser con otras características. Y ahí sí que acudan las personas que están interesadas en una mirada distinta del acompañar y abordar los nacimientos de las familias. Formarse, estar, no, yo a veces, vos sabés que hace unos años había leído que se daba un curso sobre, eh, cómo era sobre la ley del nacimiento respetado y cómo abordar el nacimiento respetado. Y yo digo, sería ese abordaje? Porque realmente creo que no se puede salir, bueno, a ver, la ley o no, si no hay un trabajo personal. Y vuelvo otra vez, no, porque es muy difícil avanzar cuando no se reconoce el origen, el principio, el orden, en el cual también te referís, cómo recuperar el orden. El orden se recupera acá adentro, primero acá y después hacia los que uno va a acompañar. No encuentro en esta instancia, en este presente, eh, otra estrategia. Por eso es importante unirnos con organizaciones, con gente, ¿no? Que empatiza este sentir con sus distintas miradas, porque la diversidad hace que surja más potente esta propuesta, ¿no? Del cambio. Y poder crear esos espacios especiales donde no uno va a ingresar dentro de un sistema para trabajar, para cambiarlo, porque esa es una energía que no está, me parece, por ahí. Sí crear un espacio donde el que desea hace uso de su libertad para elegir esta otra forma, entonces sí, bienvenido a este espacio. Sí. No sé si se entiende, por ahí Sí, soy muy sí, clara sí, en es el mensaje. maravilloso. De hecho, en Italia ya hay espacios así enfocados en la educación consciente para la maternidad, y también hay que se saca con antelación para dar a luz en las piscinas, o sea, bueno, entonces vamos a dar gracias, te doy gracias por este momento, Ana. Gracias a todos los guardianes y a los seres que nos han posibilitado este encuentro, especialmente a María Laura, que se vino desde su casa para hacer la filmación aquí. Y bueno, agradecer a todos los que nos están viendo y escuchando, porque esto va a ir a tantos hogares, a tantos corazones.
seguimos creyendo y confiando en que la nueva humanidad está dentro de nosotros y al mismo tiempo que estamos listas para dar espacio a lo nuevo y que ya los equipos están listos para complementarnos en esta nueva mirada. Así que infinitas gracias y a Dios sobre todo porque nos puso en el camino a cada uno de nosotros. Bueno, también sigo teniendo una inmensa gratitud. Cada día es desbordar así en gracias, gracias, gracias por todo lo recibido. A veces digo, bueno, uno entrega y da, y poder tener esa posibilidad de transitar esas experiencias, digo, ay, gracias a todo porque haberme dado esta tarea no me llena de gratitud, aún en los momentos difíciles, duros, donde la frustración de las familias por el deseo, ¿no? Que no se cumple de la forma en que esperaban el nacimiento de su bebé, de su hijo, o la gestación que se pierde en el camino. Aún en esas situaciones también, gracias, porque me da la posibilidad de poder estar acompañando, no solamente con la risa, sino también a veces con la tristeza y que refuerzan mi ser, ¿no? De poder hacerlo mejor. Yo siempre digo, bueno, hagan de mí lo que demanda, soy un instrumento. Ay, mi amor. La ternura de Ana María me conmovió. Estuvimos escuchando atentamente ahí desde la sala la profesionalidad de Nati. Cómo no tener ese equipo de profesionales, la médica que te atienda, la obstetra la partera que te ayude a recibir ese bebé y ese equipo, esa red a la que estamos promoviendo construir de budulas, terapeutas, gente que amorosamente acompaña a esas mamás, a ese papá, que en ese momento, que son esos 9 meses de gestación, tengan que estar solamente conectados y abocados a ese cuidado. No solamente del bebé que está por nacer, sino de esa mamá y de ese papá, para que puedan conformar esa familia núcleo, que va a ser realmente ese núcleo de esa nueva sociedad con ese nuevo nacimiento que lo vamos a formar de esa manera, me encantó y queda esa frase para ser usado si queremos una nueva humanidad, tenemos que tener nuevos nacimientos, conscientes, amorosos, acompañados, respetados. Después vamos a pasar toda la información, la ley que mencionaba Nati, estos lugares, estos centros, donde conectar con las personas amorosas, pero realmente esta es la forma en que queremos construir, desde el amor, desde la paz. Queremos este lugar así, maravilloso. Queremos procesos mágicos. Queremos realmente vivir una vida como quisiéramos, como soñaríamos. Tenemos que empezar a hacerlo nosotros para que eso realmente sea Sí, real. A mí una vez un psicólogo me dijo, sí. si usted quiere cambiar el mundo, cambie su casa. Entonces, empezar desde nosotros, como hace Ana, con ese amor de apachuchar, de agarrar a la persona y decir, no estás solo, estás acompañado, acá hay una red que te va a ayudar, te va a acompañar, te va a tranquilizar. Y esa semilla, como decía Nati, en las instituciones, en los lugares donde nos toquen el camino, como yo digo, camino al andar, poder ir, esa vivencia que tienen esos niños en la escuela, que puedan realmente ver, porque la desinformación que hay, yo tengo 60 años, fui mamá de 3 chicos. Me enteré recién el otro día que las contracciones de parto en realidad son orgasmos. Que la pelvis, cómo hay que ejercitar la pelvis para poder sostener ese canal. Que abrimos un portal y cerramos un portal. O sea que el puerperio también es importantísimo trabajarlo, tantas cosas que van a salir de esto que después, aparte del vivo que vamos a llevar de esta grabación del taller a YouTube, vamos a hacer entrevistas con ustedes porque este tema yo creo que van a quedar un montón de dudas, de preguntas y yo ya tengo 1000, así que me imagino la audiencia nueva, ¿no? Esas mamás nuevas. Así que muchas gracias a las dos por todo este amor, por todo este trabajo de años, por sostenerlo y la mamá, como decían muy bien recién, no tiene que estar batallando contra un sistema estructurado y organizado y desconectado del alma.
tenemos que buscar seres afines que al revés nos escuchen, nos acompañen, nos ayuden a sostener aquello que lo que creemos. Así que desde eso, cada uno, yo voy a contribuir con mi granito, que es esto, poner el tema en agenda, hablarlo, difundirlo, hacer lo que puedo, que es esto, transmitirlo en las redes, y hacer que el tema cobre la importancia que merece. Desde mi contribución, esa va a ser. Así que gracias, gracias infinitas a las dos. Gracias, gracias, gracias por este encuentro, gracias por este espacio, por este momento. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, María, por soñar en grande. Gracias, Anita. Gracias. Gracias a toda la tierra, a toda la humanidad. Y bueno, y bienvenida a la nueva humanidad en cada uno de nosotros. Gracias. Exactamente, gracias. Gracias. Bendecida, gracias. Bendecido. Felicidades.